Hola a todos, Kurulus Osman, bienvenidos a nuestro nuevo video de análisis. Osman Bey, quien tomó medidas para revelar a los traidores después de que el alfarero Idris fuera ejecutado sin poder nombrar a los traidores en el campamento, recibe la información de que Nicola ha sido convocado a Constantinopla. Osman Bey, quien planeó una redada para capturar a Nicola y comenzó los preparativos para la guerra, está decidido a no perder a su presa esta vez. Cuando Melik y Suleiman, los agentes del Papa, informaron que esta inteligencia había llegado a Osman Bey, Nicola ideó un plan para poner a Osman Bey en la esquina opuesta. Después de la muerte de Targun, Göktürk, quien se convirtió en el líder de los cumanos, intenta ganarse su confianza llevándose las reliquias a Nicola. Creyendo que el alfarero Idris está a salvo después de su muerte, Dündar Bey busca una nueva alianza. El interés de Osman Bey por Malun Hatun, que llegó al límite con los Alpes y está tratando de encontrar un nuevo hogar para sus obesos, perturba a Bala Hatun. La actitud de Malun Hatun, hija de un caballero, hace que soplen vientos fríos entre él y Bala Hatun. ¿Qué táctica utilizará Osman Bey para derrotar a Nicola? ¿Nicola podrá atrapar a Osman Bey? ¿Quién será el ganador de la gran guerra entre las fuerzas bizantinas y los Alpes de Kai? ¿Podrá Göktürk ganarse la confianza de Nicola? ¿Podrá Dündar encontrar lo que busca en su nueva alianza? ¿Malun Hatun podrá realizar sus planes? ¿Qué pasará entre Malun Hatun y Bala Hatun? ¿Cómo se librará Osman Bey de la trampa de Aya Nicola? Göktürk, los cumanos, la chica Malun Ojeu con diresis Enedu con diresis Zeta Bey salvarán a Osman Bey. ¿Bayoka realmente será asesinado y martirizado por Flatios? ¿Qué hará Malun cuando se entere de que Dündar Bey la ha traicionado? El propósito principal de Umur Bey, el padre de Malun, es unirse con el albaricoque o liderar el estado que se establezca mediante el uso de registros. Pronto aprenderá las respuestas a todas estas preguntas y más. Después de ver el análisis, si te gusta el video, puedes apoyarme presionando el botón me gusta y comentando. En primer lugar, comencemos el análisis con la pregunta más curiosa de cómo deshacerse de la trampa tendida por Osman Bey a Nicola. En primer lugar, permítanme decirles que Osman Bey, los Alpes, excepto Bayoka y algunos Alpes, sobrevivirán casi sin grandes pérdidas. Así que dado que no hay muchas escenas para analizar en el tráiler publicado sobre el nuevo episodio y estas escenas son muy contradictorias, escucha atentamente nuestro video. Ahora vayamos a la respuesta a su pregunta. Según mi análisis, es imposible que Osman Bey salga de ahí con solo esas tropas. Como ya hemos visto en el tráiler, las tropas de Aya Nicola y Flatios en el lado opuesto disparan flechas a Osman Bey y sus Alpes hasta que se les acaban las flechas. Una vez terminadas las flechas, atrapan y atacan. Sin embargo, Osman Bey sabiamente y une los escudos con sus otros Alpes y apuñala a los soldados bizantinos entrantes. Ni los soldados bizantinos pueden hacer un gran daño a Osman Bey y sus Alpes, ni Osman Bey y sus Alpes pueden hacer un gran daño a los soldados bizantinos. Sin embargo, dado que esta situación no continuará para siempre, por supuesto, se incluirá un apoyo externo en el incidente y Osman salvará al Bey de esa situación. Hay tres formas en que Osman Bey puede deshacerse de esta situación. En primer lugar, cuando Osman Bey estaba haciendo un plan de guerra en medio del episodio 47, por si acaso, se organizará la unidad de reserva y esa unidad los salvará de esa situación. La segunda posibilidad es que la niña Malun, que se entera de que Dündar Bey es la persona que traicionó, tome medidas. Probablemente, Osman Bey obtendrá información de uno de sus simios que ha asignado para seguir sus Alpes e ir al campo de batalla y Osman salvará al Bey. En tres posibilidades, Göktürk Bey, que estaba prisionero en el castillo de Aya Nicola una noche, seguirá a Aya Nicola, que irá al emperador después de que la información proporcionada sea correcta, y Flatios, que se está preparando para los soldados en el castillo. Osman salvará a Bey con los turcos Kuman. Aparte de estos, existe la posibilidad de que Heu con diresis Enedu con diresis Z pueda venir y salvar a Osman Bey. Pero es poco probable que estas dos últimas posibilidades se hagan realidad. Porque creo que Göktürk Bey cooperará con Aya Nicola durante más tiempo en el guión, y si Heu con diresis Enedu con diresis Z abandona el campo por el tema de Heu con diresis Enedu con diresis Z Bey, entonces Heu con diresis Enedu con diresis Z lo detendrá porque querrá ser Bey cuando reciba la noticia de que Señor. En el próximo episodio, en unos pocos episodios como máximo, la traición de Dündar Bey aparecerá y será asesinado. Según mi análisis sobre si Bayoka murió o no, creo que no se muestra como mártir al recibir un disparo en la espalda de Flatios sin hacer nada tan simple. Sin embargo, dado que la guerra es una guerra armenia, Bayoka probablemente morirá en el próximo episodio, pero no morirá en esa escena y morirá en otra escena. Ahora veamos lo que hará la chica Malun cuando se entere de que Dündar Bey ha traicionado. Según mi análisis, Malun Hatun aún no utilizará esta información. En otras palabras, después de hablar con Dündar Bey en el último episodio, se irá.
Sin embargo, Dundar se dará cuenta de que no tiene un anillo cerebral y entenderá que la persona que lo traicionó es Dundar Bey, pero probablemente no estará 100% seguro, por lo que probablemente se enterará de que ha confesado la verdad en el próximo episodio en algunos episodios. Si la niña Malud sospecha de Dundar Bey en el próximo episodio y piensa que Dundar Bey puede hacer algo mal con Osman Bey, entonces, como dije antes, se dispondrá a ayudar a Osman Bey nuevamente. Ahora vayamos al padre de Malud, el cerebro de Umur, su principal propósito. Según mi análisis, el objetivo principal de Umur Bey es establecerse en un lugar sólido como otros principados de Anatolia, fortalecer su visidad y aliarse con el principado de Kai, uno de los principados más fuertes de Anatolia, para ayudar al estado que Osman establecerá su cerebro o establecerá ese estado él mismo. No se preocupe, Umur Bey y su principado serán buenas personas y Osman no lo traicionará ni hará el mal. De hecho, asegúrense de que dependerán del señor Osman en un futuro próximo. Sin embargo, debemos prestar atención al señor Bahadur junto al cerebro de Umur. Debido a que algo anda mal con el señor Bahadur, parecemos un hombre que traicionará y confundirá. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Antes de pasar a nuestro video, veo que algunos de nuestros valiosos espectadores que vieron nuestro video vieron el video pero no se suscribieron. Estaría feliz si te suscribes para respetar el trabajo y continuar con los videos. Para la continuación de los videos, suscríbete a nuestra página y no olvides darle me gusta. Adiós.